Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Pocas Pajas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy polémico, no solo ya en la población en general, sino en los jóvenes. El tema de la religión y cómo esto ha impactado en la vida de las generaciones y cómo también los líderes afectan el querer a la religión. Entonces, para este tema creo que estamos muy bien los que vamos a hablar de este tema. Estamos dos cristianos evangélicos, un católico y un agnóstico, y creo que se va a poner muy bueno este tema. Entonces, ¿quieren introducirse un poco? Okay, bueno, algunos ya me conocerán del podcast. Yo soy Esteban. Soy Esteban alias el Tei. Eso. Yo realmente, para darles un poquito de contexto, yo crecí en una familia evangélica. Mis papás, desde que yo tengo uso de razón, van a la iglesia. Yo creo que al principio de pequeño era ir a la iglesia porque mis papás iban, porque realmente yo no era como que sabía realmente qué estaba pasando. Ya creciendo me di cuenta que yo sí quería seguir yendo. Cambiamos de iglesia a una un poquito con una filosofía más, creo que acorde a lo que yo quiero. Obviamente en la que estuve por mucho tiempo fue una iglesia muy bonita para mi niñez, digamos así. Aprendí muchas cosas. Y pues espero que este diálogo se haga desde el respeto. Creo que lo hemos hecho cuando hemos hablado de eso. Entonces, respetar las posiciones creo que es importante en cuanto al tema y entender el trasfondo de por qué alguien piensa como piensa. ¿Qué tal a todos? Qué gusto volver a saludarlos. Nuevamente, gracias Juan José por tu tiempo, bendecirnos con tu compañía. Bueno, para también darles un poco de contexto, en mi casa no fue hasta tal vez los 12, 13 años que realmente llegó la religión. Antes de eso no íbamos a la iglesia, mi mamá ni mi papá tampoco nos forzaban a ir, era neutral. Sin embargo, llegó un punto en que sí, hicimos nuestra primera comunión, nuestro bautizo y todo, pero nunca bueno, tal vez al principio el bautizo eso por el colegio que era católico, sí lo tuvimos que hacer, pero fuera de eso, nunca se nos obligó ni a mí ni a mis hermanos a creer en algo. Acompañábamos a nuestra mamá a misa porque pues teníamos que, pero nunca fue algo así sumamente estricto, y conforme he crecido, yo ya he tenido mis ideas sobre una u otra cosa y ya ha cambiado mi criterio respecto a la religión. Comparto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan José y primero que nada es importante establecer que el tema que vamos a hablar es algo, como bien dijo Adriana, muy polémico, ¿verdad? Entonces, siempre cualquier cosa que se diga, ¿verdad? Es con todo el ánimo de respeto. Y contándoles un poco más de mí, bueno, pues yo sí vengo de una familia, a diferencia de Javi, que desde inicios de religión fue algo muy importante. Mi mamá era católica, en ese momento mi papá también era católico, y desde temprana edad íbamos a misa todos los domingos. La iglesia era algo obligatorio, casi que, y a los 9 años tuve mi primera comunión, pero todo empezó a cambiar cuando tuve la oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de irme por lo menos unos 3 meses, me fui al estado de Tennessee y conocí, o sea, me tocó, porque ahí te ponen una familia, ¿verdad? Entonces ahí te asignan una familia X y me tocó vivir con una familia que era evangélica, ¿verdad? Para ellos son cristianos, ¿verdad? No lo significa como evangélicos, pero Christians se dicen ellos, ¿verdad? Y todo cambió, ¿verdad? Me gustó mucho. ¿Por qué? Como hay grupitos de jóvenes, yo no he estado mucho tiempo en la iglesia evangélica, pero era más de jóvenes, sentí yo, ¿verdad? El acercamiento era con gente que se identificaba con vos, no solo era de escuchar a un padre o escuchar a alguien dar un rezo, ¿verdad? Pero después de conocer todas estas oportunidades o estas alternativas que hay, ¿verdad? Regresé a Guate y le dije a mi mamá, mira, quisiera probar la religión evangélica, ¿verdad? Quisiera hacer este cambio, ¿verdad? Y en ese momento fui a una iglesia, probé, y no era para nada igual a lo que yo en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo soy una persona que le gusta mucho el reggaetón, yo soy una persona que le gusta mucho ir a fiestas, ¿verdad? Y wow, o sea, 3 veces estuve ahí y no escuchen Bad Bunny, ¿verdad? No escuchen reggaetón, no escuchen rock, ¿verdad? Y yo como que wow, ¿verdad? Eso tampoco me limiten, ¿verdad? Porque yo creo que si me gusta, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y en ese momento me puse a decir, bueno, entonces, ¿será que tengo que creer y obedecer algo que al mismo tiempo me está prohibiendo de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Siento que mi libertad
está haciendo en una manera prohibida, ¿verdad? No me están dejando decidir qué me gusta, no me están dejando decir esto me gusta y lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, de ahí, desde los 18 hasta ahorita, ¿verdad? No he tenido una relación muy cercana a Dios, ¿verdad? Y de hecho he dudado de la existencia de Dios, ¿verdad? Y creo que comparto el sentimiento de muchos de los jóvenes. Tengo un montón de amigos que simplemente ya no les importa creer en Dios, ¿verdad? Es un tema que ha perdido, no popularidad porque no sé lo que sea popular, pero es un tema que ha perdido relevancia dentro de las metas de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo por eso estoy aquí hoy, ¿verdad? Para saber cuáles son sus perspectivas, ¿verdad? No quiero cambiarles sus pensamientos, ¿verdad? No quiero obligarlos a que crean como yo creo, pero simplemente quiero entender, ¿verdad? ¿Qué es, ¿verdad? O sea, ¿cuál es su punto de vista como jóvenes, ¿verdad? Entonces, denle mucha. Igual que todos ustedes, pues yo crecí en un hogar cristiano y sigue siendo cristiano evangélico. Desde muy chiquita mis papás también nos llevaban a la iglesia, a mi hermana y a mí. Y siempre crecimos tal vez no según lo que la iglesia decía, sino que más bien como la Biblia lo hace o lo dice. Entonces, muchas veces creo que eso fue lo que más me gustó de mi crianza, por así decirlo, que uno, también mis papás nunca nos obligaron a ir o a estudiar o saber más de Dios, sino que también vino con sus enseñanzas, ¿verdad? O sea, no me impusieron, bueno, vas a ir a la escuela dominical, porque es una iglesia de niños. Cuando tú vas a la iglesia, está la escuela de niños, ¿verdad? Entonces a mí nunca me gustaba ir, pero nunca me obligaron a ir. Y te pregunto, ¿tu colegio tenía como que creencias religiosas? Sí, desde que estaba chiquita, mis papás decidieron, dejaron a un lado más lo académico por meterme a un colegio religioso. Cristiano, Okay. desde kinder. Entonces sí, toda mi vida, toda mi educación fue cristiana. Sí, mira, yo igual, o sea, en mi caso, ustedes saben, o sea, yo salí de la frater, pero ese es el problema, ¿sabes? Y parte de la fregadera que tienen en la U del colegio que yo salí es ese estigma que se tiene de que todos los colegios cristianos se basan en prohibirte una serie de cosas. En mi experiencia personal, sin el ánimo de defender al colegio, porque independientemente, o sea, yo no tendría problema en decir si a mí me prohibían cosas o no, pero por lo menos en la frater, desde donde yo me gradué, era la filosofía cristiana que yo creo que debería aplicar para todos lados. Porque está muy estigmatizado eso. Yo creo que es la misma religión como tal lo que ha hecho que mucha gente como vos diga, yo no quiero estar en un lugar donde me prohíba cosas, porque ¿quién quiere? Yo tampoco quiero que me prohíban cosas. A mí me cae mal cuando alguien viene y dice, mira, no puedes hacer esto. ¿Por qué lo vas a hacer? A mí me gusta hacerlo. Lo que yo creo que ha pasado mucho es que hay gente triste, lamentable, dirigentes de iglesias que se han dedicado a que la gente pierda el interés. Enfocándonos un poquito en los jóvenes. Si yo te pregunto a vos, y quiero que es más franco totalmente, ¿cómo miras vos una iglesia ahorita? Conservadora. Aburrida. Aburrida probablemente. Pero, o sea, ¿sabes? Yo entiendo tu punto de que no todas las iglesias son iguales. Entiendo de que hay un montón de padres, de pastores que representan diferentes ideas y aplican lo que creen en diferentes formas, ¿verdad? Lo entiendo al mil. Pero al final de cuentas representan lo mismo, ¿verdad? Que es la iglesia evangélica en su totalidad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todos aplican lo mismo. Si yo, como representante de algo, actúo de esta forma, condeno lo que represento a que sea eso, ¿verdad? Mira, lo que yo siento es que los nuevos cristianos, ¿verdad? Les cuesta mucho aceptarlo porque miran al líder de la iglesia. Y siento de que si yo te contara todas las experiencias, o sea, también sería agnóstica como tú. Sí. pero la verdad... ¿Cómo así? ¿Por qué? No entiendo. No, ahora ya. Yo entiendo lo que la Adri dice. No entiendo, pero, no, espérate, pero ¿cómo así? Mira, Ajá. o sea, cuando tú crees algo, ¿verdad? Tú crees porque lo has vivido en tu casa, porque tú sabes, ¿verdad? Cómo es la enseñanza o la escritura de la Biblia. Claro. Entonces tú te das cuenta de cómo podría ser. Pero muchas veces, como todos los seres humanos, somos imperfectos, cometemos errores. Entonces, como que nos fijamos en el lado humano del pastor o del líder religioso que te está predicando. Eso es lo que yo digo, mira, y es importantísimo, Adri, lo que mencionaste es algo de lo que yo quería hablar. Ese es el gran clavo, que mucha gente que lo ha hecho mal, ha hecho que la gente que no está o que no cree firmemente en algo, vea como, ¿por qué voy a ir a una iglesia en donde el que está predicando, cuando se baja de ahí, hace cosas
que hacen cualquier persona y él se para ahí a condenar gente. Ahí está el tema. Por lo menos yo, y creo que es un proceso, Adri, supongo que lo pasaste tú también. Uno al principio va y dice, el pastor va, o sea, que él se baja y tiene que ser un santo. Pero realmente yo, por lo menos, yo no voy a la iglesia por el pastor. O sea, sinceramente a mí podría estar cualquier persona ahí, no me tendría por qué importar. Pero yo voy por esa convicción de que yo voy por algo más que un hombre. Y eso es lo que pasa. O sea, yo te lo juro que yo no pondría las manos al fuego por ningún pastor. Ni por el mío, ni por el de Adriana, ni por el de... Pero, ¿sabes? Mira, corrígeme si estoy mal. Pero yo entiendo, o lo que he aprendido, es que, bueno, en el caso de la Iglesia Católica, ¿verdad? El padre es el que representa la voluntad de Dios, ¿verdad? En la iglesia cristiana no es tanto así, creo yo. O sea, representa la voluntad, pero es más bien el intermediario de un mensaje. Ajá, o de sea, la es Biblia. como un medio, ¿no? No tal vez represente como tal, pero es el canal. Tomás como referente de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, pero es que, no, es que está haciendo, ¿está mal? ¿Quién Es que está mira, mal? yo lo que creo que Adri tiene la idea, pero tal vez no supo explicártelo bien. Mira, en la iglesia católica, si yo sinceramente tengo una idea muy vaga de cómo funciona, Claro. pero en la iglesia católica por lo menos entiendo yo que el papa es literalmente la representación de Dios en la tierra. O sea, tal vez no es Dios, pues, pero es como que la representación de Dios en la tierra. Claro. Los evangélicos, tal vez me explicaste un poco más eso, pero en la iglesia evangélica, por lo menos, el pastor no es una representación de la voluntad de Dios. Eso es, o sea, para mí lo que me a mí no es así. Un pastor es la persona que tal vez te facilita la explicación que tendrías que hacerte vos solo, pues, o sea, Literal. él toma el papel de un maestro, ponete, o sea, ponete, como nos pasa en la U. Ponete, yo me considero alguien muy autodidacta. Ponete, yo como te digo, yo nunca he ido y no pienso ir a una iglesia por el pastor. Yo voy realmente porque, ¿sabes? Tengo un grupo de cuates ahí y vamos a entrar en el otro bloque al tema de las células que tenía hablando hoy en el carro y cómo funcionan, y funcionan muy parecido a lo que vos conoces allá en Estados Unidos. Pero eso, yo creo que estás tal vez confundiendo cómo ven a los pastores en la iglesia evangélica y cómo ven a los padres y al papa en la iglesia católica. Pero es que mira, pues es que ese es mi punto otra vez. Es que yo todavía no te logro cachar. Porque, o sea, como vos bien pusiste un ejemplo de un maestro, ¿verdad? Si un maestro me enseña que las tablas de multiplicación se logra hacer de esta manera, yo lo único que aprendí fue esa manera. Entonces, en cierta manera, el pastor es el único que te va a dar el único recurso que vos vas a aprender. No. Entonces, No. Es que ahí, y creo que eso es igual en la iglesia católica. Ajá. Yo, si el pastor dice algo, o sea, y en todas las iglesias, toda la gente por lo general cuestiona más de alguna cosa. Ajá, no se trata de lo que No dice es el que pastor, yo, es eso. no es por decir, aquel fuera el pastor de mi iglesia y Javi dice, mire muchacha, esta hoja es negra. Si yo estoy viendo que es blanca. O sea, yo tengo la libertad de... O sea, yo recibo algunas cosas que yo sé que son ciertas y yo tengo la libertad de investigar, y las que no me parecen ciertas no tengo por qué seguirlas. O sea, simple y sencillamente así. Si quieren, vamos a seguir con este debate que está muy bueno. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, siguiendo con el tema de la religión, ¿cómo se ha ido transformando el tema de que si somos o no religiosos dentro de nuestra propia, valga la redundancia, religión? Entonces, quisiera que ustedes me den un poco de contexto de cómo lo han vivido, cómo sienten que es la religión. Bueno, pues regresando a lo que estábamos hablando, yo creo que entiendo tu punto, ¿verdad? Depende mucho de quién te lo enseña, depende mucho de a dónde vas, ¿verdad? Pero, o sea, yo ya estoy en un punto donde ya me pongo a dudar si existe un Dios, ¿verdad? Y es un tema que me interesa mucho e incluso he leído el tema, ¿verdad? Y un autor que, bueno, aparte de Nietzsche, un autor que resalta mucho de Richard Dawkins, ¿verdad? Y él habla de un espejismo de Dios. Y habla tanto de un secularismo que se refiere a que Dios no existe porque no hay evidencia científica, concreta, y por lo mismo no hay un Dios, ¿verdad? Entonces yo no me inclino mucho por sus ideas, pero al mismo tiempo las entiendo, ¿verdad? Y pues yo me pongo a pensar,
hay momentos malos, hay momentos buenos, y a veces yo escucho a mi mamá, que es una persona muy católica, ¿verdad? Y yo cuando logro algo me dice, mira, agradecerle a Dios por lo que hiciste, ¿verdad? Y yo me digo a mí mismo, ¿por qué? ¿Verdad? A vos por lo que Agradecerte a vos porque lo hiciste. Si yo lo logré, fue por mi voluntad, por mi gana de hacerlo y porque me esforcé. No fue porque hay un ser divino que me ayudó a hacerlo, ¿verdad? Entonces, como yo les digo, les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué evidencia o qué pruebas hay de que si yo logro algo o de que mi vida está inclinada y gobernada por un Dios? O sea, a ver, es que si hablamos de evidencia, pues obvio, no hay ninguna. Puedes hablar de las tablas que quedan o evidencia que se ha encontrado, pero que no muestra la existencia del Dios católico como tal. O sea, yo creo que les he dicho varias veces, yo sí creo que hay un Dios. No tiene que ser Jehová, no tiene que ser Alá, no tiene que ser uno de estos dioses necesariamente de los que hablan las distintas religiones que existen en el mundo, que al final son bastante parecidas entre todas, tienen elementos similares. Ajá. Yo sí creo que hay un Dios, pero no creo que sea correcto limitarlo, ponerle un nombre. Aparte que creer que hay algo más grande que nosotros es algo de la naturaleza humana. Nosotros tenemos que explicarnos por qué y cómo estamos acá. Y también como vos decías, yo creo que eso de darle gracias a Dios o no sé qué, no creo que aplique siempre. Pues tal vez hay veces tener suerte con una cosa que no necesariamente implique que haya actuado un Dios. Hay veces que las cosas pasan y ya, Sí. y otras veces que te lo tenés que atribuir a vos. Ajá. Y por eso yo me pongo en los zapatos de mi mamá y todo es gracias a Dios, agradecerle a Dios, te encomiendo a Dios, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué? ¿verdad? Y ella se enoja conmigo, ¿verdad? Y probablemente ahorita que me escuches esté enojada conmigo. Pero, o sea, yo me pregunto a mí, tengo una genuina duda de ¿por qué? Sí, mira, es que ese es un tema de convicción y mira, yo creo que entrar al debate de si hay un Dios o no, eso es un tema extremadamente, eso podríamos hacer unos 5 capítulos de cada uno, dar las ideas. Entonces, enfocándome más en lo que estamos hablando de religión como tal, es lo que quisiera yo explicar. La religión se puede entender de muchas formas y yo creo que también parte de tu experiencia con la iglesia y todo eso te hace pensar en la religión como, o sea, todos los cristianos que van a ellos son religiosos. Y es un concepto un poquito no tan bien explicado como tal. ¿Por qué? Mira, yo creo que el tema, por ejemplo, lo que hace tu mamá, es un tema de convicción. O sea, así como, ponete, yo cuando jugaba fútbol, yo solía ponerme mucho el guante derecho primero, el izquierdo. Son temas de convicción que haces porque dentro de vos crees que eso te ayuda o crees que eso hace algún efecto. ¿Qué pruebas tenés que esa convicción que vos decís sí existe? No, ninguna, pues, pero esa es la base de la religión. Es que es la fe. Ajá. Es que no puedes vos pedir, porque no hay pruebas de que yo poniéndome el guante derecho primero voy a jugar mejor. O sea, pero son temas de convicción interna, son temas de fe interna, que si vos te pones a pedir pruebas, estaríamos en un podcast de unas 14,000 horas explicando por qué para mí hay pruebas de que existe Dios y por qué vos decís que no existe Dios. Y son ambos puntos extremadamente respetables. Yo creo que eso es parte de lo que estamos hablando aquí, que es dialogar en cuanto a... Yo creo que también, agregando la fe, creo que lo tenés que sentir tú como individuo, ¿verdad? O sea, si nos metemos más a la religión que Esteban y yo creemos, creo que también hay cierta espiritualidad en el tema, que cuando tú realmente lees y crees lo que estás leyendo y crees que realmente existe un Dios, o sea, tú vas a sentir el cambio en tu vida y que realmente vas a sentir esa espiritualidad que Dios va a cambiar tu vida de una manera diferente que no la vas a poder cambiar tú solo. ¿Pero por qué? Esa es la fe. Es que no necesitas pruebas o algo razonable para creer eso. Yo lo veo en mi casa. Esa es la base. Pues digo, yo sé que la fe, yo lo veo en mi casa todos los días. Pero al mismo tiempo, o sea, no quiero decir, wow, o sea, ¿por qué lo haces si ni siquiera sabes si está ahí? ¿Verdad? Eso es lo que yo siento yo. O sea, pero es que ahora ponete, yo te he visto a vos estudiar para los... O ponete, pongamos en ese caso, ¿por qué estudias si no sabes si te vas a graduar? El ejemplo... No, eso es diferente. Eso es diferente. No sabes algo, porque ahí el resultado se va a dar. depende de mí.
No necesariamente. Sí, como que no. Si yo no me levanto a las 7 de la mañana todos los días a estudiar, yo no voy a Pero ganar. puede que un licenciado puede haber hay, muchas que no, cosas. hay diferentes Porque no te factores, cae pues, o sea, mal, gran todo parte eso. depende de vos, pero no todo. Es que mira, Siempre hay eso es- cosas que están eso es fuera lo que de control yo que te- igualmente pueden influir. Es lo que yo te digo, o sea, no puedes, no es lógico pedir pruebas de algo que es interno. Ponete, Alessandro, la otra persona que está aquí en el podcast que no pudo estar hoy, yo lo he visto a él, o sea, él antes de estudiar antes de entrar a un examen, hace el mismo ritual Entra de último. todas las veces. Él es el último en entrar a la clase, entra con sus audífonos con una canción y llama a su mamá antes del examen. ¿Qué pruebas te puede dar él de que eso le funciona? Ninguna. No, porque él cree que le funciona. Es una creencia interna que él tiene. O sea, y ahora, aquí viene el problema que yo siento que pasó con vos. Y vos no tenés absolutamente la culpa de nada. Más bien, yo sé bien quién tiene la culpa de lo que te pasó a vos. A la gran- A vos lo que pasó fue que... Pastor, aquel. No, ahí pues. Yo ya te con mis papás. No. Los papás al carajo. No. Escuchame bien hablar. Vos Cachoso. lastimosamente fuiste a un lugar en donde se encargaron de hartarte, ¿o no? Literal. Porque a vos te terminaron, vos me lo dijiste. Sí, Vos te hartaste en el momento en el que te dijeron que no podías oír a Sí, Bad Bunny. estoy de acuerdo. Vos me lo dijiste. Pero es que, está bueno, pasó. Pero, o sea, es la verdad. Hay datos, hay ciencia que dice que el interés de los jóvenes en la iglesia está bajando. O sea, a la gente ya no le importa mucho la religión, la verdad. Sí. Y yo creo que, o sea, es obvio de que a las iglesias eso les afecta mucho. O sea, las iglesias lo que quieren es atraer jóvenes, es atraer gente que crea en lo que ellos predican, ¿verdad? Y ustedes ahorita me están diciendo que ya es algo interno, algo de convicción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mi convicción, como tú decís este ritual, por qué Marías no lo hace también? ¿Por qué yo Porque él no lo tampoco cree. hago también? Exacto, porque yo no lo creo. Entonces, si yo no creo en lo que la iglesia, donde ustedes van, Es que predica, ahí está el yo no tengo problema. por qué ir a lo que ustedes dicen. Ahí está el problema. No, vos no tenés que ir a lo que ellos dicen. Claro, vos tenés que ir a lo que vos querés. Eso, Claro, eso es lo bonito. Pero entonces, de lo que déjame yo terminar. predico. Dale, vas. Entonces, ¿por qué ustedes como miembros y representantes de las iglesias a las que van, Es que está- cómo buscan atraer gente y al mismo tiempo no obligarlos a que crean en lo que ustedes creen? Es que ahí va el problema. Estás haciendo una generalización de la gente y estás diciendo exactamente eso. ¿Por qué no lo que su iglesia predica? La iglesia no predica, el pastor no predica. O sea, lo que predica y lo que importa es el mensaje de... Y ahí va otra vez a lo que yo voy. Lastimosamente a vos te tocó pasar por algo que nadie tendría por qué pasar. Un lugar en donde se enfoquen en prohibirte cosas. Porque yo te lo puedo contar, si a mí me hubieran dicho eso desde el principio, mira, no hagas esto, esto, yo estaría... Ni mis papás me prohíben, o sea, yo crecí en un hogar, mis o papás sea, me prohíben que me van a ¿cuáles prohibir son mis un artistas sacerdote? favoritos? Nada que ver con que son artistas cristianos, pero No, yo creo pero que sí fue... lo que yo quiero de ustedes ahorita, ¿verdad? Es que me digan, ustedes buscan atraerme a lo que ustedes creen, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como se los dije, ¿verdad? Los jóvenes ya no tienen interés. Entonces, ustedes ahorita hablándole a esos jóvenes que no están interesados en la religión, ¿qué les dirían para atraerlos sin obligarlos a someterse a lo que ustedes creen? Mira, a ver, Javi tiene un punto, estoy seguro. como alguien que creció en parte en un lugar católico, pero que nunca ha sido practicante, así estar full metido en la iglesia, yo te digo, yo no me considero una persona católica. O sea, como dije al principio, yo considero que existe un Dios. No creo necesariamente en que haya que seguir todos los rituales y los formalismos. Pero como sos católico y al mismo tiempo no cumplís con el primer mandamiento de que Dios está sobre todas las cosas. Pero es que... ¿Ah? O sea, lo que me está diciendo ahorita es... Es que ya te estás volviendo muy legalista, Juan. No, es la verdad. Yo puedo estar diciendo ahorita, yo soy católico, pero No, al yo te mismo dije tiempo que creo no me que considero. Dios... Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que? O sea, me estás diciendo, no soy católico, al mismo tiempo sí creo que soy un Dios. Se un puede Dios, perfectamente. Un Dios. Ok, entonces... O sea, no estoy siendo el Dios católico. Es que ahí vas otra vez a la... Entiendo. Ahí O sea- vas otra vez a la... Mira, ves que otra vez estamos cayendo en el problema de la... Vos entendés creer en Dios como necesariamente estar metido en una religión. Y es lo que Ajá. es lo que yo te decía.
hay religiones y sí hay ideas de pensamiento, O hay no, diferencias. no, obviamente. Dios, llámalo cero. A como diferencia de quieras. Javier, Pero partimos de que eras católico, ¿no? Eso dijiste al Sí, principio. pues, pero es que eso, como dije, mis creencias y mis perspectivas sobre el tema han ido variando. Pero, conforme yo he decímelo ido- ahorita, ¿sos católico sí o no? No, pero puedes creer sin ser católico, Juan. Pero al principio me dijo que era católico. Ah, pero es que... que crecí. Mira, pues es que ahí está esto. Yo creo que tu mente está muy cerrada a que si crees en Dios, decime en cuál de las 5 opciones No. encuadras. Perdón si me expresé mal. El punto es este, el que está pasando ahorita. La inseguridad. O sea, no, sí, a veces no, cuando me conviene. Juanjo, pero es que es Pero es que eso es personal, algo- es que te ajá. digo yo, es la convicción de lo que tú estás viviendo y leyendo y saber, bueno, sí, la Biblia dice esto, es verdad, porque te puedo ser sincera de que los líderes te van a fallar 1000 y 10,000 veces, o sea, pero tú vas a estar confiado de lo que crees según las escrituras, que eso es verdad, entonces tú personalmente vas a confiar en vos mismo y vas a creer, bueno, mi fe me dice que es esto, esto y esto, entonces tú lo vas a creer. Pero por eso, respóndame la pregunta que les hice. Ustedes, Así lo refiriéndose a esos jóvenes que no están interesados en la religión, ¿cómo los motivarían o incentivarían a creer? ¿Verdad? Primero que nada, yo no puedo incentivar a nadie a creer. O sea, Eso puedes invitar a alguien, puedes pues, invitar pero a alguien. hasta ahí. Y yo lo he hecho con vos. Yo le he dicho a Juanjo que, y vos, me encanta eso que seas tan abierto y que digas, bueno, vamos, quiero ver qué hacen. Y es esto, el tema de los jóvenes con la religión está visto como, la gran, me van a ir a encerrar a un cuarto gigante con un señor viejísimo hablando por 1 hora. Porque sinceramente, mucha, ¿quién quiere ir a sentarse solo porque sí a escuchar a alguien hablando 1 hora y media? Nadie. Ahora, hay iglesias que ahora están presentando una filosofía más amigable, creo yo. Ponete, ahora en Estados Unidos, vos que fuiste allá creo que es el ejemplo perfecto. Allá en las iglesias tradicionales era impensable. Date cuenta de lo mal que está la religión de la que yo te hablo, que es la que te prohíbe, la que te dice que no puedes hacer esto y la que no es amorosa, no te perdona y todo eso. La religión tradicional, la iglesia tradicional, decía que vos al púlpito, o sea, como que al escenario, digamos así, te podías subir solo de traje. Porque si no te subieras así, era una falta de respeto. Entonces, ¿eso qué es? Eso es pura religión. Vos crees, o a mi parecer, a Dios no le importa si vos tenés un jeans roto o si tenés un traje de Saúl, ponete. Eso es lo que yo digo. Decirle a los jóvenes que esas ideas religiosas tradicionales Van cambiando. no tienen por qué estar ahí siempre. O sea, si vos querés ir a una iglesia y a vos te gusta Bad Bunny, ¿por qué eso condicionaría si Dios te ama o no? Órale. Dios te ama sin importar lo que vos hagas. Obviamente, eso no supone que, como Dios dice que me ama y encima lo que yo la voy a andar regando todos los días. Y es esa misma convicción que te hace no portarte bien, sino que vos tenés en la religión, tenemos algo en nuestra convicción. Yo más que religión, yo le amo con una convicción. Tenemos lo que es el libre albedrío. Sí. ¿Qué supone eso? Vos sos libre de hacer lo que vos querrás. Ahorita yo puedo salir y mato a alguien. Porque yo soy perfectamente libre para poder hacerlo. Y obviamente, la ley obviamente me va a castigar. Pero yo dentro de mí... A la gran. Pero dentro de mí hay una convicción que me dice que no es bueno hacer eso y no lo voy a hacer. Pero soy libre para poder Pero por convicción también vivís tu vida en una espiritualidad, ¿no? O sea, que hay... Sí, entonces- Vos me has visto a mí que yo oigo música. Yo pongo cualquier música. Y eso no supone que soy un hijo del diablo. O no supone que yo el domingo... Es que, ¿sabes? Es que ese es el tema, Juanjo. Y eso yo creo que es lo que pasa, ¿sabes? Que hay gente que realmente mira eso y te dice como... No podés venir a la iglesia porque escuchaste a Bad Bunny el viernes. Y eso es lo que tenés vos que borrarte de la mente. Porque ya, gracias a Dios, hemos estado cambiando esa manera de pensar que tiene la gente, que si vos haces algo no puedes ir a la iglesia porque sos un hipócrita. Sí, no, es que mira, pues entiendo todo, tenés toda la razón y me gusta mucho lo que estás diciendo, que las cosas han cambiado, ¿verdad? O sea, la iglesia se ha ido innovando, ¿verdad? Ajá. Pero lo que quisiera decir antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Entiendo que la iglesia va cambiando, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, supongo que a ustedes les afecta que los jóvenes no están muy interesados en ello, ¿verdad? Pero ¿por qué los jóvenes tenemos que unirnos a la iglesia, a unirnos a la causa, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo yo todavía, ¿verdad? Muy buena pregunta, Juanjo. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Bueno, siguiendo con este tema de la religión, Juanjo, te cedo el micrófono. Tu pregunta antes estaba muy interesante. Pues lo que dijo Esteban, y me parece muy bien, me parece genial, es que la iglesia ha ido innovándose, ha ido cambiando sus prácticas, que, o sea, la gente piensa que la iglesia es muy conservadora y están muy bien iniciado y muy bien dicho que eso no es así en la realidad hoy en día, ¿verdad? Pero, o sea, la información, la ciencia y la data que se ha ido recopilando en los años demuestra que los jóvenes ya no están interesados en la religión, ya no es algo que sea una prioridad para ellos hoy en día. Y pues yo supongo, ¿verdad?, que como ustedes, como una comunidad, les afecta de que el futuro ya no esté interesado en lo que ustedes proponen, ¿verdad?, en lo que ustedes creen. Entonces, ¿por qué los jóvenes deberíamos de volver a reconectarnos, vale la redundancia, deberíamos de reconectarnos con la iglesia, ¿verdad? Creo que una de las principales razones por la que te deberías de involucrar es la identidad, el sentido de pertenencia que por ejemplo, a mí en lo personal, yo te voy a hablar de lo personal, el sentido de pertenencia que me da la convicción de creer en Dios. O sea, yo te puedo decir que mi identidad no es la que el mundo o el exterior me pueda dar, sino que realmente mi identidad está en la Biblia y está en Cristo. Entonces, yo creo que eso es la razón y porque tengo valores y tengo principios que están basados en la Biblia y que creo que mi vida y con lo que yo creo personalmente va de acuerdo con eso. Sí, entiendo, pero, ok, entonces tú moldeaste tu vida, tú moldeaste tu camino bajo la Biblia, bajo lo que te enseñó la iglesia. ¿Y por qué no lo haces a tu manera? ¿Por qué tú no lo experimentas? ¿Por qué tú no fracasas? ¿Por qué tú no tenés éxitos, verdad? ¿Por qué todo tiene que estar condenado a vivirse o a regirse bajo estos principios y no tu camino, ¿verdad? A ver, creo que condenado es una palabra un poco fuerte, vos. Perdón, me referí Es que, pero ¿por qué está regido? como dice Adri, son sus principios, sus valores que le han enseñado tanto en su casa totalmente de acuerdo. como en la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Pero refiriéndose a la identidad, Sí. ¿verdad? O sea, lo que me está diciendo, lo que yo te entendí, es que tu identidad está reflejada en la Biblia. Sí. ¿Y por qué tú no tienes tu propia identidad? Porque esa es mi propia identidad. O sea, Sí, no sí, puedo sí. tener otra identidad que no sea esa. Porque realmente, te soy sincera, yo creo que... o sea, tú puedes tener fracasos. Tú puedes cometer errores. Tú puedes tomar tus propias decisiones. ¿Y quién decide si son Pero fracasos o no? tú sabes que todas las decisiones tienen unas La vida. consecuencias. O sea, es que yo creo que Adri tiene una forma de pensar. Yo tal vez como Adri y yo vamos a iglesias diferentes y tenemos maneras de pensar diferentes. Ambas son respetables totalmente, pero yo lo veo más que ponerte para mí. Mi identidad soy yo. O sea, yo soy Esteban, yo soy Tevi. Porque yo, por las vivencias que he tenido, por lo que me han enseñado mis papás, ponerte a ser educado, a saludar, que quiera que no, eso es lo que vos sos, ¿sabes? Pero para mí Dios es... Mira, yo, como te digo, yo sí fui mucho tiempo a la iglesia. Yo te diría que hasta hace como 3 años yo seguía yendo a la iglesia porque yo tenía que... Mis papás nunca me obligaron a ir. Jamás me dijeron, vamos porque vamos. Y no que... Yo iba sin decir nada porque yo sentía que tenía que ir, ¿sabes? Pero iba por una obligación. Mi vida tal vez, digamos así, cambió en cuanto a eso. Cuando yo me encontré con una iglesia que en vez de prohibirme y condenarme cuando yo fallaba, era como que, dale, o sea, todos somos humanos, la podemos fregar. O sea, y eso es creo que lo que está pasando con esos jóvenes que ya están perdiendo como que el interés en... Ven a la iglesia como eso, como una iglesia. Y ponete, yo tengo... Bueno, hasta hace tiempo tenía porque estoy como que en un proceso de cambio de donde voy a vivir. Entonces eso también me condicionó mucho a no poder invitar gente. ¿Cómo te vas a ir a ir ahora? Secreto de estado. Aquel, va. O sea, se cambió ¿de dónde fue? De Sánchez a zona 10. Yo no me pienso nada de estas mal. Pero, ponete, yo a lo que voy con esto, yo antes tenía un grupo en mi casa, pero obviamente con el tema de tener cajas ahí de cosas, y todo eso, sí. me condiciona, ya no puedes llevar gente. Pero yo lo veo como un espacio donde vos puedes estar con gente que piensa igual que vos. Y eso no supone que yo me dejo de relacionar. O sea, yo no, o sea, yo... O cuando yo te conocí, lo primero que te pregunté fue, mira, vos sos cristiano, ¿no? No, o sea, ¿por qué haría eso? O sea, yo te valoro a vos por la persona que vos sos, por el buen cuate que sos. Claro. Entonces yo veo a mi convicción, porque yo creo que llamarla religión está mal, porque religión es lo que yo te digo.
un grupo de gente que te dice, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ajá. Si haces lo que te digo que no, estás mal. Eso es religión. Me perdiste. O sea, no entiendo. O sea, mi concepto de religión es esa relación que tiene un individuo con una divinidad o con un Dios. ¿Va? Y para vos, Ajá. ¿qué es tu Pero concepto de religión? Es que, mira, pues, para mí la religión, yo creo que yo sí estoy muy, no peleado con la religión, pero sí con la manera de que se ha hecho religión por tanto tiempo. Para mí la religión es esa relación que hay entre la iglesia y el creyente. Porque la religión como tal es una manera de pensar. O sea, decime qué religiones que conoces. Decime. O sea, Evangélico, católico, Islam, budista. ¿Eso qué es? religión. La iglesia es católica. La iglesia es budista. No entiendo. Pero para mí la religión no es la relación que yo tengo con Dios, porque eso, como dijo Javier, eso es una convicción. Yo no creo en Dios por religión, yo creo en Dios por convicción. Ajá, o sea, vos decís que la religión no es la institución, sino como que un vínculo personal. Que La vos tenés religión- con este ser o ente o Dios con el... La religión es ¿Crees? precisamente eso que vos decís. Para mí la religión es la institución. Ah, tiempo, ¿cómo así? Para mí la religión es la institución. O sea, para mí la religión es la iglesia católica. Ajá, o sea, lo que representa. Ajá. Va, miramos qué Ah, dice ya. la RAE, ¿verdad? Necio. tú. No, es que... o sea, Ay, hombre. no, es que pues... O sea, Ajá. ¿va? Religión, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y prácticas rituales. O sea, vos compartís... Va, esa es que aquí está otra vez. Estás idolatrando mucho a la RAE. O sea, mira, pues es que a mí, eso que está ahí es una definición general para usarlo en trabajos académicos donde te pidan la definición de un ente aprobado. Pero Ajá. si yo le pregunto a Javi, mira, Javi, dice la RAE que un perro es un animal de 4 patas café. Pero ¿qué pasa si para Javier un perro es un animal de 4 patas? Ok, Pero entonces la puede ser religión uno es blanco también. No, Sí. no. Ah, La religión no es algo personal. Ajá, es que yo como lo veo es un vínculo personal. Ajá, es que eso lo... O sea, aparte es la iglesia que es la El institución. vínculo, es que aquí el vínculo Ajá. no es, o sea, el vínculo siempre es personal, pero es con Dios, o sea, es entre el hombre y Dios. Ajá. Ahí no tiene nada que ver la Es que iglesia. no Y es lo que entiendo, dice Javi. Javier puede no ser católico y puede seguir creyendo en Dios. Mira, pues es que vos me ¿Por acabas qué de no decir- podían hacer eso? Sí. Ajá, eso es a lo que yo voy, que, o sea, tu vínculo religioso es personal, que no depende De la religión. de un, Ahí está lo de que un voy. de un Tu padre, de un vínculo sacerdote, personal, de un tu rabino. vínculo personal no depende ni de una religión ni de la persona que te transmite ideas. Es que no entiendo, es que, mira, pues vos me dijiste, o sea, te corregime si te entendí mal, Ujú. pero vos me dijiste que una religión es esa relación de la persona con la institución o con la iglesia. Con las ideas, mejor dicho. Va, o sea, y me dijiste al mismo tiempo que religión no es catolicismo, evangelismo, No, yo nunca dije islam. yo dije que la religión era catolicismo, o sea, evangélicos, islámicos, todo eso. Eso es religión. Pero ¿qué es eso? Es una forma de pensar. Eso no es el vínculo que vos tenés con algo. Así como en nuestra carrera están los analistas y todo eso. Es que es lo mismo, Esteban. No, Juanjo, es que yo no me... Lo que yo lo que vos entendas es que la religión no condiciona si vos crees o no en algo. Javier no es religioso, porque Javier no es católico. Ajá, Pero Javier cree en algo. Pero la pero religión es son que- creencias. Ajá, pero ahí estamos hablando de religión como una práctica. Ujú. Es que creencias bajo unas ideas que no pueden ser cambiadas. O sea, vos no puedes ir a la iglesia católica y decirle, miren, su religión está mal porque yo creo que el Papa es falso. Porque es que esas son las ideas que ya están dentro de la institución católica. Dentro de la institución cristiana habrán ideas que ya están entrañadas ahí, que son así porque así nació la idea del cristianismo. Pero por eso digo, a los jóvenes que te digo otra vez, que no están interesados, o sea, ¿qué les querés decir vos? ¿Que crean en qué?
Es que, Juanjo, es que yo no Es que no puedo le decirle puedes a decir alguien que que vos crea o hay que no. creer. Porque parte de de la convicción que yo tengo. Pero entonces, ¿cómo los vas Va, a oye, incentivar a que se unan es que, Juanjo, yo no a la tengo iglesia? que Es que no los tienes que incentivar. O sea, vos puedes invitar. la iglesia Es que, mira, pues, busca el es que vos gente estás de viendo, miembros. es que vos estás viendo a la iglesia como una empresa que tiene que jalar gente. Y eso no es así. Pero ¿sabes qué pasa? Si no hay gente, va a morir. Juanjo, no, ¿por qué? Porque nadie va a creer en lo que ellos creen. O sea, Esteban seguramente va a llevar a sus hijos, pues, y sus hijos a sus hijos. pero Esteban no eso tiene no es la por qué mayoría, jalarte pues, a te digo, vos. científicamente, es que vos- es ya que hay la- data de que los jóvenes ya no están Juanjo, interesados. la data, entonces tu data está, sí, porque es que vos... No, es la verdad. Yo siento que vos, yo siento que vos Eso está pensás... llena de jóvenes, pues. Yo siento que vos pensás, yo siento que vos pensás en la iglesia a la que yo voy como una iglesia con ancianos, o sea, y en Guatemala hay una cantidad de jóvenes cristianos impresionante. Es que o sea, tal vez no sé de dónde te sacaste la data, pero y en Estados Estamos Unidos, escondidos. en Estados Unidos todavía más. Allá hay una banda que yo te mencioné, Elevation Worship. Esos tipos llenan estadios que llenan artistas que no son cristianos con puros jóvenes. Yo entiendo que tu data pueda estar bien o mal, pero es que yo siento que vos estás pensando en la iglesia como algo donde se juntan tres pobres y andan viendo, ay, ¿qué jalamos para...? Pero es que no, y ¿sabes? Y no te culpo, porque es que vos no sabes cómo funciona. Así como yo no sé cómo funciona la iglesia católica. Vaya, o sea, entiendo tu punto. Ujú. Si tal vez en razón, va, pero... O sea, vos como cristiano, ¿verdad? ¿Qué pensás sobre alguien como yo? Alguien que no... o sea, Te pregunta. alguien Tirala. que no cree en lo que vos crees. Es que, o sea, no, Es que hay dos Espérate. tipos de cristianos. Ajá. Y están los cristianos que Ajá. te condenan Sí. y que te van a decir, este no cree en Dios, yo no me puedo juntar con él. Y está la otra gente que tiene una convicción real en Dios, que yo nunca te voy a obligar a que vayas conmigo a la iglesia, no te voy a obligar a que, mira, para ser mi cuate tenés que portarte así, así, así. Ajá. Yo me relaciono con todo tipo de gente y yo a vos te trato y te valoro por la persona que vos sos. Porque como dijo Javi, tus creencias religiosas son convicción tuya. Yo no puedo obligar, yo no puedo incentivar a alguien a ir, porque es que lo que yo... Entonces es algo personal. Es que siempre ha sido Sí, algo, sí, algo personal. Ajá, dijiste que no, pero ajá. Yo nunca Ah, dije... gran- No, dijo que no. Gaby, O sea, no. dijiste que no, Esteban. Yo Dijiste que no. dije- Está grabado. Que dijiste que no. Yo O sea, he dicho durante todo el podcast que es una convicción personal. Yo al principio del podcast te dije que yo no voy a la iglesia por el pastor. Yo voy a la iglesia eso por sí. lo que yo siento. Pero yo te pregunté... pero también dijiste que la, Claro, que la claro, religión claro. es una Yo institución. te pregunté directamente. La religión, pero es que yo nunca estoy hablando de religión, estoy hablando de la convicción que yo tengo. Sí, yo te... La no. convicción de la Sí, gente que lo está dijo Adri. en mi iglesia, que Sí. la iglesia es el término para el lugar en donde se juntan personas con una misma convicción. Es que todos estamos ahí por una convicción personal. estoy de acuerdo. Y yo no creo yo no quiero que le crean a Juanjo porque yo nunca dije que no era personal. Para mí es personal desde el principio hasta el final. Yo fui muy claro en decir que yo creo lo que yo creo porque dentro de mí hay una convicción que me hace creer en eso. Y creo que Javi es el ejemplo perfecto. Javier no cree en ninguna en una religión. Javier cree en que hay algo. Y esa convicción viene de dentro de Javier, no viene de su mamá, pues. Porque Ajá. ya estás grande para creer en lo que vos querrás. Literalmente en lo que vos querrás. Yo creo que, como dice Esteban, que cada uno tenga sus procesos y sus convicciones personales. Así que Sí, si tú totalmente de acuerdo. Sí. te invitamos a cualquier iglesia donde vayamos, o sea... Yo te lo he dicho, vos y yo obviamente no es... Open-minded, yo voy. Y es para que mires y obviamente puede que veas, mira, vos, a mí no me gustó esto, pero parte de la convicción que por lo menos yo predico y que considero que algunas iglesias ya nuevas, modernas, que ya Sí. dejaron atrás esas ideas retrógradas de si no pensás como yo no puedes entrar aquí, están adoptando abrir el espacio para Sí. cualquier persona que quiera y que si quiere no creer, no te vamos a condenar y no te vamos a obligar a venir. La verdad es que Eso. te quería decir que no te enfoques en ese líder o en esas personas que te hicieron sentir mal, porque la verdad uno no representa Todos los pastores son malos. lo O sea, que... Ajá, lo Todos que... los pastores son malos. En algún punto, sí, todos. Y hay una... O sea, en la mayoría son malos o... Ok, en Guatemala, ¿cuál es la trend? Algo es que el trend es que todos los humanos seamos malos. Todos los pastores son malos. Todos los humanos en general y los pastores son Sí. humanos. Entonces,
Por eso es que vos tenés que ir a una iglesia, no por lo que te diga el pastor, porque el pastor, yo puedo ser pastor y soy un gran desgraciado. Y creo que todos los pastores... O sea, sí, pero ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Que el pastor es el mensajero. Wow. Vaya, pero oye, si el mensajero... Sí, bro. Es que mira, pues es que, Juanjo, vos estás viendo a la iglesia como necesariamente lo que te diga el pastor. Y yo voy, yo en mi iglesia podía cambiar Pero 10 ¿por qué veces ir de con alguien pastor. que es malo? Es Si que me estás diciendo que es malo, porque voy Es a que ir yo con no alguien dije que es malo. siempre son malos, yo digo que... Me acabas de decir que las todos los pastores son acciones, malos. porque son humanos, Juanjo. Sí. Va, pero malos, o sea. Ahí va, por eso, yo no voy por el pastor, yo voy por la convicción que hay y porque hay gente ahí que piensa igual que yo. Y si el pastor... ajá, no vas a estar de acuerdo con lo que diga el pastor en alguna Sí, está bien, o sea, Estoy de acuerdo, sí, pero o sea, tus palabras, todos los pastores son malos, ¿verdad? es que estás hablando como que son malos. Es que vos también, hablas malos que fueran asesinos. Ajá, O sea, pero yo digo malos que a los cometen pequeños errores. que cometen Ajá. todos, ajá. Ay, yo no me refería Exacto, pues, no es yo malo no me refería que mate a alguien todos los pastores días. malos como que se bajan y empiezan a matar gente. Ajá, o sea, Yo me tampoco. refiero a malos en que son humanos y cuando se bajan mienten, Bueno. cuando se bajan, o sea, hacen cosas malas. Pe. Entonces, ¿por qué prediquen en hacer lo contrario? Juanjo, porque es que no hay nadie perfecto o vos sos perfecto. es que es proceso. No, es que estoy de acuerdo. O sea, si yo estoy recibiendo clases de un maestro que me da teoría de la función pública y me enseña cómo el Estado es, ¿verdad? Y al mismo tiempo ese maestro trabaja en el gobierno y es un corrupto. O sea, Es que no, es que no tiene O sea- ¿por qué voy a creerle lo que él me está diciendo o por qué voy a escuchar lo que él me está diciendo si él aplica totalmente lo contrario a lo que me dice? Porque Eso es lo que ahí viene otra vez la creencia no está en la persona, sino está en la palabra de Dios y lo que vos te dices. vos vas a aplicar el mensaje que ella te dé, pudiendo rechazar o aceptar el mensaje si para vos está bien dicho. No necesariamente si te enseña un corrupto, supone que vos vas a ser corrupto. O sea, ¿por qué? Eso ya depende de cómo vos aplicas las cosas. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Realmente vamos a seguir hablando de esto detrás de cámaras, pero les queremos agradecer a todos. Sigan compartiendo este video y síganos escuchando en Spotify. Aquí se lo vamos a ver. Gracias.